¿Escuchaste en estos días el tema de un juez en Tlalnepantla? Sí, imposible no hacerlo. Imposible no hacerlo. Bueno, pues me tomé a la tarea de revisar por ahí las 91 páginas de la resolución, no a detalle, pero es un tema muy interesante. Fíjate que hubo toda una... Como decía un maestro de la prepa, que a lo mejor fue tu maestro, una lectura vuelo de pájaro. Abuelo de pájaro, sí, claro. No, bueno, si hubiera llegado el asunto a nuestro despacho, tendríamos la pared tapizada con cada frase de cada dictamen y tal. No, pero sí era interesante ver, sobre todo porque la Jauría Digital crucificó mediáticamente al juez Manuel Alejandro Martínez, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención saber si esa crucifixión pues tenía fundamento o no, ¿verdad? Mira, es un tema sumamente complicado. No la tenía fácil el juez. Se presentaron, bueno, primeramente una imputación de unos hechos ocurridos presuntamente un febrero de 2022, donde la menor pues refiere tocamientos en sus partes íntimas. Una menor de 4 años. Una menor de 4 años, es correcto. Y hace referencia, pues básicamente a una persona, ¿no? No obstante, pues se presentan un montón de pruebas por parte de tanto de la Fiscalía como de la Defensa. La Fiscalía presenta dictámenes psicológicos, presenta dictámenes en victimología, presenta dictámenes para estudiar la historia de vida incluso de la menor. Y bueno, el propio Poder Judicial del Estado de México pues maneja que existieron 4 dictámenes en materia de psicología, y únicamente uno hace referencia se advierte que únicamente uno de ellos hace referencia a indicadores psicológicos de víctimas de violencia sexual. Los otros dictámenes fueron objetados por deficiencias, ¿no? Demuestra fallas metodológicas, ausencia de las pruebas psicométricas adecuadas. Leía yo incluso en uno de los posicionamientos, dice, oiga, pues usted dice que entró a trabajar a partir de tal fecha de junio y el dictamen es de febrero, ¿cómo es posible? Ah, me equivoqué, dicen, ¿no? Sí es cierto. Vamos a regresar con el resto de la imputación objetiva del maestro Abraham Cortés después de los siguientes anuncios. Regresamos a Fórmula Noticias Sábado con Mariano Gallegos. Gracias, muchas gracias. Estamos de regreso, seguimos platicando con el maestro Abraham Cortés. Estamos en su espacio de imputación objetiva y hablábamos justamente de este caso que se suscitó en esta semana en el Estado de México respecto a lo que originalmente se había dicho un juez, que al ser representado el caso de una niña que entonces tenía 4 años, hoy supongo que tiene 6, porque esto fue en el 2022, su familia pues interpone, su mamá interpone una denuncia porque la niña alega que fue tocada de forma inapropiada por un familiar. A ver, el familiar, véngase para acá. Viene una acusación y entonces el juez ya lleva ahí a las dos partes, hace una revisión de sus alegatos a favor y en contra y determina pues no sé si todavía es el término correcto, pero no ejercitar la acción penal, ¿verdad?, en contra del acusado, hoy se le llama imputado, y entonces se deja venir todo lo que llamaste, ¿cómo? ¿La jauría qué? La Jauría Digital. La Jauría Digital, y entonces dice el maestro Cortés, no, momento, vamos a revisar, porque no puede ser así como que el juez nada más por los suyos se haya dejado ir al acusado. Y entonces nos decías que hiciste la revisión y encontraste allí elementos interesantes. Sí, te hablaba de la Jauría Digital y los jueces y magistrados de redes sociales que hay por montones. Que hay por montones, y además de muchos comunicadores que no son objetivos como tú, sino que abiertamente decían, juez absuelve a abusador sexual, ¿no? Uh-huh. O sea, ya ellos habían condenado, ¿no?, a una persona. Insisto, no es un tema fácil. De hecho, hay un criterio que yo eché en falta en esta sentencia, que es un criterio judicial relacionado a que estos delitos, los delitos sexuales, siempre ocurren pues en lugares ocultos, en el anonimato, en zonas escondidas, y debe de tomarse ese criterio también a la hora de valorar los elementos de prueba, ¿no? El tema de perspectiva de género, la vulnerabilidad, el tema de que es una pequeña, ¿no?, de solo 4 años de edad.
No obstante, pues sí, mira, el Ministerio Público presenta unas periciales. De los cuales 3 resultan defectuosas. Resultan objetadas, resultan cuestionadas. Y una sí. Sí, pero pues la defensa presenta un montón de pruebas. Presenta la prueba de los abuelos de la menor, que pues aseguran que la persona acusada estuvo en tal lugar, a tal hora, a la hora en que ellos señalaban, pues conviviendo con ellos, ¿no? El propio padre de la menor, incluso, él se pronuncia en el juicio y dice, yo no quise denunciar hasta no tener elementos más, y la verdad es que nunca los tuve, ¿no? Entonces, no vamos a saber tú y yo qué fue lo que ocurrió si no lo supo el juez en ese momento. No lo vamos a saber tú y yo. Lo que sí quiero enfocarme en la conducta del juez. ¿Realmente merece la pena destituirlo? ¿Realmente actuó contrario a derecho? Y si hubiera actuado contrario a derecho, ¿no hay otros mecanismos legales para recurrir la sentencia, para ampararse? Sino que mediática y políticamente incluso senadores, diputados pidían ya su destitución. No, y una hoguera al mismo tiempo. Claro, colgándose de la antipatía social de soltar al máximo depredador. No es así, porque el juez tiene un instructivo muy tajante, y es que cuando no tiene los elementos de prueba necesarios para condenar a una persona, la instrucción es: debe absolver. Esa es la instrucción que tiene un juez en todo momento. Si no encuentra elementos de convicción suficientes en contra de una persona, se produce un desafortunado comentario de él, me parece que fue sacado de contexto, pero además no fue el más adecuado, y le pregunta a la madre, ¿no?, si la niña estaba obligada a probar la hora, el momento, la dirección, y el juez dice pues que no se acreditaron cuestiones de temporalidad, ¿no? Y pues da pie a que sea más cuestionado todavía. Y de ahí fue lo que te sacaron algunos medios, ¿no? Juez absuelve a acusado de violación porque la niña no pudo probar. Así o es. No pudo decir en qué fecha y en qué día y en qué hora fue abusada. Es correcto, ¿no? Pero bueno, pues está en cancha de la autoridad ministerial. Lo que tenemos aquí, pues es un fenómeno muy complicado, que ya trataremos en otro momento, de cómo se encuentra taponeado el sistema de justicia penal por ideas legislativas, por ocurrencias mediáticas, etcétera. Pero lo cierto es que tienen mucho trabajo, y pues los fiscales, a veces, aunque tengan las buenas intenciones, pues no les da para, con los miles de asuntos que tiene cada funcionario, integrar una carpeta como debería ser. Las partes, bueno, hay un asesor jurídico que tampoco hizo un buen trabajo, me parece. De la lectura se desprende que fue muy ligera su intervención. Y bueno, pues finalmente el juez no es que haya tenido la convicción de su inocencia, pero no tuvo la convicción de su culpabilidad, y me parece que su actuar, bueno, pues fue apegado a derecho, por menos que nos guste, ¿no? Y ciertamente queda abierta la posibilidad de que se siga investigando. Una cosa es si la menor fue víctima o no, y otra cosa es acreditar quién fue el autor, ¿no? Eso fue lo que no quedó acreditado, pero pues habrá que buscarse si no fue él, si fue otra persona, ¿no? Si mal no recuerdo, fue aquí en Radio Fórmula, en el espacio de José Cárdenas, que es por las tardes. No recuerdo, ahí sí de pronto no me acuerdo si entrevistó al presidente del Tribunal de Justicia o algún funcionario de la Judicatura del Estado de México, no recuerdo a quién, pero alguien con un rango específico. Y este funcionario manifestaba que al menos reconocía el error, que habían de investigar el actuar del juez, pero que al menos reconocían el error del juez en haber entablado este diálogo con la madre de la acusada. ¿Tú también consideras que, porque decía este funcionario, el juez lo que tendría que haber dicho es: siéntase usted en pleno derecho y libertad de interponer un recurso de apelación o los que la ley determine, en lugar de estar entablando ese diálogo de ida y vuelta, en donde, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Pues pudo haber suscitado más elementos de duda o inclusive de enojo por parte de la parte acusadora. ¿Tú más o menos coincides con eso? Sí, mira, más que el diálogo, lo que me pareció desafortunado fue una frase muy breve, ¿no? Cuando le dice que no se acreditaron cuestiones de temporalidad, idóneas y algo así. Fueron conceptos muy técnicos que ante el dolor de una madre
era evidente que iba a despertar pues su enojo, su molestia, ¿no? Creo que en ese momento el propio juez dijo, Dios mío, ¿qué hice? ¿No? Probablemente. Y se quedó callado, que pues finalmente era lo correcto, escuchar a la madre, escuchar sus planteamientos y dar por tajada la conversación con el hecho de decirle pues que tenía posibilidad de recurrir, ¿no? Encima esto, sacado de contexto para el lector o la audiencia que no tiene conocimiento de todo el expediente, pues es fuego puro, ¿no? Híjole, de veras complicado este asunto. Yo estoy cierto que la familia va a buscar, ¿no?, los caminos legales conducentes para encontrar, al final de cuentas, justicia para su hija. Sí, tuvieron ellos la fortuna de poder hacerlo mediático. Te comentaba yo fuera del aire, se advierten cuestiones socioeconómicas también interesantes, ¿no? De los tíos que iban a montar, que iban a campos de golf, que iban a todo esto. Pero ¿cuántas comunidades desfavorecidas no tendrán este tipo de problemas? Sí. Y mucho más graves todavía, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado que, bueno, pues las autoridades tienen que ponerse las pilas, pero también los medios de control social informales, como la familia, ponerse las pilas también para tratar de evitar todo esto, ¿no? Y también los medios de comunicación y quienes laborábamos en los medios, creo que debemos de ser muy cuidadosos luego con algunos conceptos, con algunas cuestiones que si no entendemos, pues a lo mejor rascarle o preguntar a los que saben o esperar, ¿no?, a que de repente se enfríe un poco la cabeza, porque si no, yo creo que, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, es muy fácil luego juntar la leña verde y hacer una pira del tamaño aquí de la plaza donde estamos y olvídate, ¿para qué quieres? Y ejecútenlo, ¿no? Sí, no, es muy grave, Mariano. Pues es nuestro comentario. Si alguien quiere hacerte alguna pregunta sobre esto mismo, algún otro tema, ¿dónde te pueden localizar? ¿Un correo electrónico? Claro que sí, nuestro correo es contacto@estrategialegal.pro de profesional. Otra vez, contacto@estrategialegal.pro. Estimado Abraham Cortés, maestro en Derecho Penal, muchas gracias por estar acá. Al contrario, muchas gracias, Mariano. Un saludo a tu auditorio. La imputación objetiva del maestro Abraham Cortés aquí en Fórmula Noticias sábado.